Rostros que dejan huella es una presentación de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la Montaña de los Sueños. Campo Rico es la marca. Pruebe el queso amarillo de búfala, la crema de leche o natilla y el requesón. Sin discusión, Campo Rico es la marca. El Centro Odontológico de la doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida te permite sonreír sin límites. Puragua Express es el mejor seguro para tu salud y la de tu familia. Y ahora, para tu comodidad, te ofrece el envase de 4 litros y el de medio litro de agua purificada. Puragua Express en el Centro Comercial Alto Chama. ¡Pare de sufrir! Si tiene plagas en su casa, comercio o industria, Fumigaciones Mahoma se las exterminará. Contamos con productos de alta calidad, supervisados por profesionales capacitados y debidamente certificados por todos los organismos competentes. Disfrute de un ambiente saludable y libre de plagas gracias a Fumigaciones Mahoma. No importa si lo prefieres guisado, asado o frito. Lo importante es que este pollo es criollito. Llama a los números que aparecen en pantalla. Tenemos punto de venta y también delivery. ¡Coma pollo! Asociación Cooperativa Cicerca le ofrece todo lo que se elabora con cemento, ferretería en general y asesoría a las comunidades organizadas. En la Avenida Centenario de Ejido, entre el Centro Comercial Centenario y el Villa Suite, de la mano con la comunidad. Entre el lago de Maracaibo y la cordillera de los Andes, nace Palmares de Campo Rico, una iniciativa que florece desde 2017 como parte de un legado agrícola de más de 75 años. Lo que comenzó con la ganadería bufalina, hoy se expande hacia la palmicultura sustentable, apostando por una agricultura que respeta la tierra, a su gente y al futuro. Aquí, cada palma sembrada representa innovación, compromiso y tradición. Somos una empresa familiar que cree en el trabajo bien hecho, en la tecnología propia y en el poder de las comunidades. Palmares de Campo Rico, nuestra huella en el campo. Este es el mensaje de civismo. Este fue el mensaje de civismo. Amigas y amigos, me es muy placentero hacer entrega de un nuevo espacio, Rostros que dejan huella. Hoy les vamos a mostrar el rostro de Flor Roque de Torres y ella va a contarnos parte de la historia de su vida. Y como es norma en este espacio, en el primer segmento ella nos dirá su fecha de nacimiento, el lugar en el que nació, nos hablará de sus padres, de sus hermanos, y si alcanza el espacio, entonces comenzaremos a conocer cómo fue su infancia, su niñez,
cómo y dónde la disfrutó. Y desde allí hasta llegar al día de hoy. Así es que, profesora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por participar en este espacio con todos nosotros. Nací un 18 de octubre de 1953 en un pueblito llamado Mitare. Eso queda en Coro, Estado Falcón, vía Falcón Zulia. Allí nací yo, mis padres Hipólito Roque y Clemencia Juanipade Roque. De ese matrimonio nacimos 12 hijos, 9 hembras y 3 varones. Yo soy por número, soy la número 7 de esos hermanos. Es decir, que su papá y su mamá conformaron 2 equipos de voleibol. Sí, señor. Aquí sí, vamos a decirlo, somos más hembras que varones. 9 hembras, 3 varones. 3 bellos hermanos. ¿Y cuál es el nombre de esos 11 hermanos? De esos 11 hermanos. Mi hermana mayor, Aura Roque, profesora pedagogo del Instituto Experimental de Barquisimeto. Nélida, que es licenciada en enfermería, se graduó en la Escuela Nacional de Enfermería en Barquisimeto también. Adolfo José, pionalista, y se graduó aquí en la Ilustre Universidad de los Andes. Después de Adolfo vino Sergio, él se graduó allá en Coro, en técnico en comercio. Después viene Elvira se graduó de aquí de farmacéutico en la Ilustre Universidad de los Andes. Después de Elvira viene Zoraida, se graduó aquí en Mérida, economista. Después de Zoraida vengo yo, me gradué de abogado aquí en Mérida. Después de mí viene Marbella, médico, se graduó en la UCLA, en Barquisimeto. Después de Marbella viene Mirte Belia, ingeniero agrónomo, se graduó en La Luz. Después de Mirta viene Ángel Enrique, se graduó allá en Coro, en el Tecnológico. Después de Enrique viene Lenny, se graduó allá en Coro también como trabajadora social. Después de Lenny viene la última, la Clemen Carolina, arquitecto, que se graduó en la UCB. Ahí están mis 12 hermanos. Mi niñez transcurrió en mi pueblo, una niñez bella, feliz, allí, en mi pueblo, hasta los 6 años. Allí jugábamos, como teníamos el grupo, éramos mujeres, nosotros, mis primeras muñecas fueron de trapos, hechas por nuestra abuelita Florentina Guanipa. Ella nos hacía las muñecas de trapo. Para ese entonces, eso era un juego para uno, porque ella nos hacía de tal. En esa niñez, bueno, jugué metra con mi hermano, trompos, jugábamos metra, trompos, béisbol, nos poníamos y teníamos el equipo, pues, estaban allí y jugaban pelotica de goma y ludo, jugaban dominó, ludo, bingo, y estaba pequeño, pero jugábamos eso, ese era. Y ya cuando, también en esa niñez, cuando yo vi en el pueblo el barro, nosotros amasábamos barro y hacíamos muñequitos y arepitas, que se jugaban con arepa de barro allí. Como cuando se va a la playa. ¿Ves?
pero allí era de bar. Una niñez que para recordar hay buenos recuerdos, bonitos recuerdos, porque era compartida, estaban mis padres y mi abuelita, que ahí era que conocimos, tuve ese calor de abuelito, de mi abuelita, de la única, porque por parte de mis padres no conocía a mi abuelo, que era Enrique y Agustina. Por parte de mi mamá, sí, que era Florentina y José Sánchez. A ellos los conocí. Tuve esa dicha que sí los conocí a ellos. Y con mi abuelita compartíamos todo, porque ella pendiente y ella siempre le decía a mi mamá, son mujeres, hay que cuidarlas. Y saber, ella siempre decía que las mujeres siempre nada de andar de casa en casa. Eso así era ella, como decir, mira, ella le decía a mi mamá, son mujeres de la casa. Eso de andar de las conjuntas, ella decía, esas juntas No son buenas. No son buenas, que anden así, ¿ves? Y de casa en casa, ay, que no. Como hoy, cuando le dicen a las madres jóvenes sobre todo, nada de pijamada, nada de quedarse en una casa ajena, no, si quieren que vengan para su casa, pero no para ellos. Allí va esta anécdota que le voy a contar ya cuando éramos adolescentes, estábamos en el bachillerato, me voy a adelantar. Mi mamá que decía, mami, una fiesta, que ya habíamos ido para los carnavales, que ves, mami, para sacar los permisos. Dice, ustedes no son suspiros para toda la vida. No, mira, cuando decía esto era porque ya se sabía que era no. Porque entonces mi papá sí siempre era consentidor, decía, nosotros, papá, que queremos, díganle a Mencha. Él decía, díganle a Mencha. O sea que esa era la última palabra, lo que diga Mencha. Y entonces ella decía, no son suspiros para toda la vida. Eso quería decir, ya uno sabía. Uno le hacían así o le hacían la ceñita de un pellico, pero mi mamá jamás de un pellico no, sino que su lema era, no son suspiros para toda la vida. Y sus miradas decían todo. Y mi papá que dice, no, si Mencha dice no, es no. Él podía decir, porque consentidor, como esto, ay papá, aquí es con criterio de ella y mío. Ella decía no. Y con tantos hermanos, ¿no peleaban mucho entre unos y otros? No, vamos a ver que éramos mujeres, ¿no? La mayoría. La mayoría, porque allí los varones estaban, no les digo, que eran los varones y el que se quedaba, por lo menos ya los mayores, iban a estudiar a coro, porque allí antes las escuelas eran tres grados que había. Primero, segundo y tercero. Había que, después era que había de que la maestra, en mitad. Había maestra que daba primero y segundo, tercero y cuarto, hasta allí. Porque mi hermana mayor, mi papá fueron a coro. Allí tenían un familiar de mi mamá. Entonces dejaron a mi hermana, Aura. Entonces ella era maestra, pero en Cumareo, Puerto Cumareo. Entonces ella le dice, entonces, bueno, si me la pueden tener, Aura estudió en Cumareo. ¿Quién era maestro en Cumareo? El familiar donde habían dejado okay. a Aura. Después ella se mudó a Coro, ese familiar. Ya cuando se mudó a Coro, ok, ahora se vino, ya iba para el liceo, Cecilio Acosta. Allí estudió mi hermana. Entonces ya mi papá compró casa, me adelanté a la historia. No, está bien. Compró casa en Coro, una casita que eran 3 habitaciones,
Y cuando esas eran todavía casas de barro, en la avenida Rubén, allí, que todavía existe. Esa avenida y ahí está la casa, donde también nos formaron a nosotros. Bueno. Y cuéntenos, allá en el pueblo, en Mitare, ¿qué actividad desarrollaba su papá, su mamá? Para la crianza de nosotros. Ustedes, claro. Mi papá tenía una bodega. Ahí vendía refresco, todo lo que era de una bodega para ese entonces. De ahí de esa bodega, mi papá, bueno, de ahí se acabó mantenerlo. A lo que nacimos ahí en Mitare nacimos 8. Y ahí en esa casita que se está cayendo en Mitare, allí nacimos 8. 5 hembras, no, 7, 7 y 8. Y nacimos 8, que fue la última, era mi hermana Marbella, era médico, hasta allí, nosotros. Allí en esa casa iba la partera y atendía a mi mamá. Ahí nos atendió ella. 8 partos atendió. 8 partos atendieron ahí, en esa casita. Bueno, allí mi papá, en esa bodega, él hacía viajes de Mitare a Coro. Y Coro Mitare, de la gente que venía. Okay. ¿Sí? Pasajeros. Pasajeros. Mi papá también vendió leña. Cargaba esa camioneta, tenía la leña fina y gruesa, iba a Coro y vendía la leña. De allí traía, tanto para la bodega como para el sustento de la familia, casa, claro. de la familia. Bueno, mi papá, después de eso, él antes de tener esa bodega, antes hacían, los del pueblo, iban a trabajar a Punto Fijo, a la compañía. A las petroleras. Ajá, la Shell y la Creole, que eran lo que... Mi papá fue reportado con la Creole, porque allá eran reportes que hacían como maquinista. Pero mi papá, como sufría de asma, él no pudo seguir en la compañía. Él no pudo y lo retiraron por eso mismo, por la broma del polvo y esto, no se iba allá. Por eso él montó la bodega. La bodega. Okay. Bueno, y de eso vivió junto con la venta de leña que llevaba para Coro, más los pasajeros. Bueno. Y también mi papá vendió sombrero que era desde Cumarebo. Cargaba la camioneta, él llegó a vender sombreros que hacían ahí en Cumarebo y iba hasta Barquisimeto, Carora. Él viajaba a Carora por la carretera Churuguara-Coro. Él se iba y vendía sombrero allá. Hizo bellas amistades allá. Fue apreciado mucho. Y allá cuando mi hermana salió de quinto año, ahora Roque, vino él, ya conocía gente allá. Y él les habló de su hija que iba a estudiar acá. Tenía las puertas abiertas porque esos bellos amigos que todavía existen en la familia, la recibieron. Mi hermana estudió, que era la familia Reyes, primero la familia Reyes, y después fue conociendo la familia Bravo, la familia Mavare, fueron familias que todavía se unió al grupo de nosotros como familia, porque se fue mi hermana, Aura Roque. Estamos hablando de Aura. De Aura. Y después se fue Nélida. ¿Y qué fue a estudiar Aura? En el Instituto Pedagógico Experimental. Ella es pedagogo. Ajá. Y mi hermana, Nélida, fue a estudiar enfermería, se graduó en enfermería allá en la Escuela Nacional en Barquisimeto, y de allí se vino a Mérida a sacar la licenciatura. Aquí sacó la licenciatura
Ella es muy querida aquí en Mérida por parte de salud, porque ella fue enfermera jefe de ahí del hospital. Cuando eso, el hospital... ¿Pero ahora está dónde? ¿Allá en Córdoba? Ella es jubilada, ahorita vive en España Está en España. Con sus hijos, sus tres Y hijos. ahora que usted nos dice que la licenciada en enfermería está en España, de todos esos hermanos, ¿cuántos están en Venezuela? ¿Cuántos estamos en Venezuela? Bueno, fuera está Nélida, Clemen Carolina, 2. Nélida es la arquitecto. No, Nélida es la licenciada en enfermería. La que está en España. Ajá, la que está en Estados Unidos es Clemen Carolina, la arquitecto. La número 2. La número 2. Los demás estamos aquí, por lo menos Aure que está aquí, su hija está en Canadá y quiere tenerla allá, pero ella no quiere eso. Ella va, la visita y todo, pero dice, no quiere dejar su Venezuela. Aura. Su hija está allá, su única hija. Ella está en Canadá. Y están porque quieren que ella esté allá. ¿Y todos sus hermanos están casados? No. Todos. Todos somos casados. Entonces usted tiene una 14 de sobrinos. Me imagino. Sobrinos tengo. Como hablan antes, unos cuantos. Muchos. Y están fuera. Sí. Todos los sobrinos. Prácticamente. Parte está fuera. O sea, son ingenieros, están fuera. Aquí no había, por lo menos la hija de Aura, su única hija, cuando eso ella estaba como recién graduadita, estaba en PDVSA y cuando ese hubo, o sea, lo que hubo. Cuando el pito. Ella tuvo que irse. Y allá está, en Canadá, bueno, bien, gracias a Dios. Gracias a Dios y a la vida. Tengo también una sobrina, esa sí está en Arabia. Más lejos. Y un sobrino también, que él es ingeniero geofísico, ese sí estuvo también en Arabia. Ahorita se mudó a Canadá y está en Zacatún. ¿Se fue detrás de la prima? No, él se fue primero. Sí. Después la prima se fue porque su esposo igual pasó después del pito que pasó. Ellos miraron y para allá metieron y allá está. Es la que está más lejos. Ahora, cuéntenos su recorrido desde primaria. ¿Usted qué grados estudió en Mitare? No estudió en Mitare, porque estaba usted muy pequeña. Sí, mi hermana sí iba, que estudiaba primero. Yo me iba con ella porque era una casita y así había un cuarto, estaba 3er grado. Y en el otro cuarto había 2º grado, pues esa maestra daba 3 grados. ¿Entiendes? Que antes era así. Y uno iba como oyente, ya aprendía, yo me ponía a oírlos y cuando le decían los versos, o sea, le ponían allí, ¿Usted grababa? Grababa aquí, en esto. Bueno, después cuando mi papá compró esa casa en Coro, sí, ya él nos traía de Mitare a Coro, o bien los domingos en la tarde, y nos dejaba toda la comida para la semana, y el viernes nos pasaba buscando para irnos para Mitare a pasar el fin de semana. ¿Quiere decir que todavía tenía la bodega? Sí, todavía no se había venido. Mi papá no se había venido. Después ya cuando yo estaba en tercero para 4º grado, ya mi papá decidieron y se vinieron a Coro, dejaron allá. ¿Vendieron la bodega o qué? No, cerraron. Se cerró la bodega porque la casita está allá. No digo, está que se cae, pero la casita existe. Ellos no para acá, ya mi hermana
se graduó, ahora Roque, ella agarró el timón de nosotros, de sus hermanos. Ya mi papá, como decir, ellos aquí ya habían levantaron un muro y ese muro, ese fue ella. Y ella fue la que nos dio la guía. Como una excelente pedagogo. Ella nos dio eso. Es como decimos nosotros, la otra mamá. La otra mamá. Que con el estudio, estudio esto, todo, ella era la que nos daba. O sea, ella infundió en eso. Y sería muy rígida, ¿no? Bueno, así iba. Luego, entonces, cuando eso se vino mi hermano, se vino Adolfo a estudiar a Mérida. Se vino Adolfo, Nélida y Elvira. Okay. Ya vamos a ver cómo fue la llegada de ellos aquí a Mérida. Sus 3 hermanos que vienen a Mérida a estudiar, ¿usted estaba estudiando qué grado? Cuando ellos se vinieron... ¿O ya estaba usted en bachillerato? Ya estaba en bachillerato. Ellos se vinieron, nosotros estábamos... ¿A estudiar qué aquí? ¿Quién? A estudiar... Sus hermanos. Mis hermanos. Uno bioanálisis, que es Adolfo. Nélida saca la licenciatura y Elvira farmacia. Ajá. Después salió cuando... Nélida es licenciada en enfermería. En enfermería, que está en España. Ajá, ella está en España. Bueno, cuando ellos se vinieron, ellos se graduaron, nosotros conocimos a Mérida, porque ahora nos trajo a Mérida. Ella, ya en julio, bueno, salíamos todos, bueno, hay paseo para Mérida, en su casa. Vacaciones. Yo conocí a Mérida y ella nos trajo. Cuando ella nos trajo a Mérida, me recuerdo yo, a mí no me olvida y a ella tampoco, le dije yo, me gusta Mérida. Mérida me gusta y me gusta y me gusta Mérida. Estaba todavía ni pensaba, ni graduarme de bachiller. Me gusta Mérida. Me gusta Mérida, dije yo. Y mis hermanos, Adolfo, se graduaron aquí. Disfrutamos de esos actos de cuando esa caravana bella, la vivimos con ellos. La disfrutamos. Tanto con Nélida, con Adolfo, como con Elvira. Eran lindas. Por eso es que yo digo, y me gustaba más, me decían Mérida, me gusta más. Bueno, cuando se graduó Adolfo, Adolfo y Nélida se graduaron casi en el mismo año, pero primero Nélida se graduó el 8 y Adolfo se graduaba la semana siguiente. Cuando se partían los grados, vinimos para la de Adolfo. En ese, ya Elvira estaba aquí, Elvira quedaba como en segundo, más o menos, tercer año, no, cuarto. Ya estaba para terminar la licenciatura. Farmacia. Sí, porque Nélida ya terminó su licenciatura, ya se fue, y Adolfo también. Ellos se fueron entonces. Después de Elvira, entró Zoraida. Zoraida estudiar economía. Aquí. Bueno, después de Zoraida, salí de quinto. Cuando salí de quinto, Zoraida ya estaba para finalizar su broma, su profesión. Carrera. Bueno, llegué yo a estudiar Derecho. Cuéntenos esa venida suya a Mérida. Aquí. Usted sabe que nosotros salimos 2 hermanas que nos graduamos de bachiller. Y entonces mi mamá me dijo, bueno, os va una. Por los medios, ¿y quién nos iba a ayudar? Entonces, porque estaba Sora y Elvira aquí en Mérida. Adolfo ayudaba a Elvira. Y entonces venía, estaba Zoraida, estaba Aura,
que se encargaba, uno se encargaba De para no- ayudar, claro. Entonces, bueno, aquí están dos ustedes. Vamos a ver, ahora un sorteo. Es decir, habría que ¿Quién decidir quién iba se quedaba allá a- y quién quién podía venía venir para a acá? estudiar porque no había con qué pagar. O sea, no daba, o sea, porque la muchacha decía, nosotros estamos en una residencia, ahí puede estar y esto, pero siempre Ay, el y lo mantenimiento demás. y lo demás, ok. Mi hermana salió por Oxus, salió para medicina, mi hermana Marbella. Ella fue una hermana de notas excelentes, 19 y 20. Y de ese grupo de allá de coro, que decían todos sus compañeros, la única que salió para la UCB fue ella. Pero para Caracas, ¿quién nada? Entonces me dijo, Aura ya estaba en Barquisimeto y dijo, no, la negra se viene y estudia aquí, vive conmigo aquí, que no le va a faltar nada. Se fue a la UCLA, estudió en la UCLA. Entonces usted se pudo venir. Y yo me vine, porque la muchacha dice, no, aquí, Elvira, yo tengo, cuando eso, había becas de la ULA, y aquí nos mandamos, entonces, no, de ahí vemos, de ahí mandamos, y ella decía, donde comen una, comen Comen otra. dos. Sí. Bueno, entonces, ese tiempo, en el 74, llegué yo el 13 de agosto a Mérida. Cumplí 50 años el año pasado que llegué a Mérida. Llegué, comencé mi estudio de Derecho, cuando ese era el semestre. No sé, ese era en agosto. En septiembre teníamos la invitación, mi hermana Nélida, ella vino para acá, pero tenía la invitación de un grado de un chico de Punto Fijo, sobrino de otra licenciada, de la licenciada Amadora Zavala, de aquí. Y entonces dice, no, para que vayan al grado y tal. Y vaya tal invitación, y era día miércoles, 25 de septiembre, día miércoles. Es por... Cuando antes era Paraninfito, que decía que era dentro de la Facultad de Derecho, Claro. es por Paraninfito. No era en el aula magna. No fue, porque era como decía, por secretaría, Claro. pero fue ahí en Paraninfito. Y entonces yo dije, bueno, ahí me queda, salgo de clase en la tarde, creo que era economía que yo tenía, salgo de clase y voy y ahí los saludo y listo, yo cumplo. Pero no voy a la fiesta. Pero no voy a la fiesta porque yo estoy recién llegada aquí, no conozco a nadie. Y ya yo sabía, yo a cuidar carteras no voy, a quedarme en la mesa cuidándole cartera a los demás, no voy. No, que sí, no voy. Ustedes sí, porque ustedes tienen sus amigos y luego, no, vamos, tú tienes que ir con nosotros porque somos las 3 hermanas que tenemos que ir. Digo, no voy. Y así estaba, entonces la chica de la residencia dice, no, Flor, ¿cómo no? Usted tiene que ir. Usted se para porque usted va. Y en eso llegó el amigo que mi hermana había buscado, que nos iba a llevar a la fiesta. Vámonos, ahí llegó José. Y se fueron. Bueno, en esa fiesta estaba, y había mucha gente de Punto Fijo, pero yo no los conocía. Y yo decía, Dios, aquí miraba, aquí estaba el amigo y todo, pero era amigo de mis hermanas, yo no lo conocía. Lo conocía, pero por referencia, porque mis hermanas hablaban mucho cuando iban a coro y que José baila chévere, que si vamos a la fiesta de grado con José, para allá, para acá. Y yo, bueno, y yo no la iba a bailar a ella, porque no la conocía a ella, y yo no decía, ay, que no. Y yo, mire, esas son cosas que uno las vive, ¿no? Allá cuando veía que venía allá viene un viejo. No, que no me saque a bailar. Y te ponía los dedos así. Para que no, cuando me fuera a sacar a bailar, porque yo no iba a bailar.
No iba a bailar. O sea que usted con los viejos no quería No, nada. pero no era que esto. Pero yo, mire. y entonces, ay, no, yo creo que no. Y entonces yo ponía mi cara seria. Y esto, pero yo les dije, yo no voy a cuidar cartera. Pero sí, yo me tomaba mi copa y tal. Salió José, bailó primero a mi hermana Elvira, luego a Soraya. Y yo no, pero aquí yo no había bailado nada. Usted dijo, yo peleé. No. Después fui la última y fui yo. Y después bailamos toda la noche. Usted no lo soltó ni él tampoco. Bailamos toda la noche. Entonces la muchacha después, la que no quería venir. Bueno, y allí nos conocimos, como decir, a primera vista. Fue ese señor que ahorita... José Torres. Ese señor, el que digo yo, amor a primera vista, ok, nos enamoramos. Entonces, listo. ustedes van a cumplir 50 años en 49. 49. El 28. Tengo 50 años en Mérida. En Mérida. Duré un año que duramos de amores. De novio. Bueno, duramos, nos casamos aquí. O sea que usted se enamoró 2 veces. Claro, la primera vez de Mérida. Y después de José Torres. De José Torres. Yo no pensé, como dice mi hermana, ¿quién iba a pensar la que dijo? Me gusta Mérida. Y el angelito pasó y dijo, sí, te quedas en Mérida. Dicen que matrimonio y mortaja del cielo baja. Y allí, como le digo, mi único y gran amor, porque ese fue el único. Bueno, ahora sí, cuéntenos usted, bueno, de todo eso que ha producido ese matrimonio. Bueno, de ese matrimonio nacieron 4 bellos varones. Que Dios me los bendiga. 4 varones. 4 varones. Edgar José, Juan José, José Francisco y Enrique José. O sea que San José se apoderó de la familia. De la familia, todo José. Juan José se apoderó de la familia. ¿Qué hace cada uno de ellos? Edgar José se graduó de farmacéutico. Juan José, aquí. Está aquí en Mérida. Está en Chile. Está en Chile, Edgar. Allá hizo su reválida, es químico farmacéutico, él está allá con su esposo. Juan José, bioanalista, se graduó aquí. Está en San Fernando de Apure, que allá tiene su laboratorio, igual que aquí. José Francisco, él hizo el técnico de laboratorio. Y Enrique José, bueno, el chiquitín, que es licenciado en administración. Nuestro director en la radio y en la televisora. Sí, señor, Enrique Y José, nuestro amigo, por supuesto. el chiquitín de la familia. Bueno, de estos mis hijos, tengo 8 nietos. 8 nietos. Ajá. 6 varones y 2 niñas. O sea que al revés de ustedes. 6 que varones, fueron hembras. 5 hembras y 3 de varones. Pero yo, por lo menos, de mis hermanos, todos tienen una niña. Yo tuve 4 varones. Usted puro artículo para damas. 4 varones. Qué bien. Ok. Ahora creo que vale la pena que conozcamos, bueno, sus estudios de Derecho. Cuando comencé mi estudio de Derecho, era por un semestre, pero al año siguiente ya hubo cambio a año. En ese, bueno, cuando me casé, estaba empezando mi segundo año. Segundo, me casé, tuve el primer hijo, llegué tercero para cuarto, ya venía el cuarto niño. Ya terminé tercero,
Estaba cuarto, tenía materias de cuarto, ya con quinto. O sea, que usted terminaba un año y arrancaba para el otro muchacho. O sea, no, los que van seguidos es el segundo y el tercero. Ah, sí. Son los que van seguidos. Porque Enríquez y Edgar fueron 2 años. Yo le digo, yo estudié cuidando a mis hijos. Por lo menos mi hermana Aura decía, no, que tienen que estudiar, me da uno de los muchachos. Y yo, no, mis muchachos están conmigo. Esa es mi responsabilidad y mi obligación. Mis muchachos, yo no me separo, yo estudiaba, yo me iba a la facultad, les dejaba toda su arepita allí y en la mesa para que ellos no se metieran con cocina. Ellos sabían que tenían su comida allí. ¿Y José ayudaba? También, porque él trabajaba en el hospital, en medicina nuclear, y entonces era trabajo de tarde y tal. Pero teníamos, la tía de él nos lo cuidaba. ¿Ves? Y entonces, siempre ellos no meterse a la cocina, porque estaban pequeños. Yo les dejaba, sí, yo les dejaba todo. Y usted se iba a... Transcurrí, allí tuve maestro de maestro en la Facultad de Derecho, allí donde está el rectorado. El rectorado. Muy bien. Y usted nos contaba fuera de cámara que tuvo que suspender momentáneamente sus estudios de Derecho. Cuéntenos qué pasó. Yo suspendí mis estudios de Derecho cuando nació mi cuarto niño, Enrique José. Es decir, ¿estaba usted en cuarto año? Porque allí, bueno, nos vimos malitos los dos, pero él tuvo problemas al nacer y el doctor le dio a él un paro cardíaco, paro respiratorio, o sea, nosotros el nacimiento de él y duramos 10 días en la clínica. Hasta o sea, que podemos decir que Enrique es un milagro. Sí, hasta que él vieron que estaba en condiciones de salir de la clínica. Salimos. Después me dijeron que tenía que estar observándole el cuidado del niño, que yo no lo podía, o sea, tenía que estar en vigilancia completa de mamá. Y entonces le decía al doctor, pues yo estoy estudiando, tengo que seguir. Y entonces él me dijo, o tu hijo, o tu carrera. Bueno, pero fueron las dos cosas. Mi hijo, yo dije, claro, me retiré casi, 8 años. Casi. Pero regresó. Regresé. Y se graduó de abogada. Yo regresé cuando mi esposo dijo, bueno, ya Enrique, ya lo veíamos, ya él iba a primer grado. Ahora tú te vas a reincorporar. ¿Por qué? Porque fue el compromiso cuando yo fui a que nos íbamos a casar. Su mamá me dijo, yo no quiero que Flor deje de estudiar. Ese era por medio. Lo que dijo su mamá. Sí. Y él le dijo, nos vamos a casar y ella no va a dejar de estudiar. Bueno, salimos los niños, los hijos, y no dejé de estudiar. Okay. Y ella se reincorpora. Ahora que usted habla de los niños, usted cumplió una etapa muy importante en la que dejó huella en muchos niños y jóvenes con las tareas que no se llamaban dirigidas, sino tareas divertidas. Cuéntenos rápidamente y muy brevemente eso. Esas tareas divertidas. ¿Y sabe quién era que me dio la idea? Mi hijo, Enrique José. Enrique. Estoy una tarde en el apartamento. Pero él me vio así, mamá,
¿qué te pasa? Mamá, ¿por qué tú no haces esto? Voy a crear una tarea divertida, pero tú eres la que vas a llevar la batuta. Así como tú nos hiciste a nosotros, como niños, como esto, tú tienes todo, mamá, tú tienes todo para entregar a otros niños. Fue una tarde, entonces, dime, mamá. Oye, Enrique siempre emprendiendo, ¿no? Emprendiendo, como dice, digo, mamá, tú puedes. Cuando me dijo, tú puedes, mamá, tú das eso y más. Entonces, ¿qué me dice? Y yo le digo, sí, hijo, no pensé, ni titubeé para nada. Sí, hijo, sí voy a, vamos ya. Mañana hablo eso, en Parque Aventura, él estaba trabajando. Sí, mamá, mire, la otra semana empezamos, vamos a hacer inscripciones, vamos a hacer esto así, y de... ¿Cuánto tiempo estuvo usted con esas tareas divertidas? 14 años. 14 años. Mire, pasaron... Y por allí pasaron muchos niños y niñas, ¿no? Desde pañal hasta... Desde pañal que tuve un niño, ¿Cómo puede ser? Un niño, que le cambié pañal, gateé con él en Parque Aventura, lo enseñé a caminar. Yo llegaba a mi casa y después a los días mi esposo dice, ¿y usted por qué tiene las rodillas moradas? ¿Qué le pasa? Y yo, ¿por qué? Ay, no, ese es que gateo, porque yo estaba a ellos, lo tuve mañana y tarde, y a ese niño lo tenía en la mañana y lo tenía en la tarde. Y yo, ay, ese es que yo gateo en la mañana con Fernando. Y como eso era alfombra, gateaba. Mire, y cuando usted la ven por allí, mire, a mí no se olvida. No. A mí me llaman mamá, me llamaban mamá, abuela. Tía, a uno era que salía, tía. No, profe. Entonces, maestro. Y me decía, uno era que decía, abuela Flor, me decía un niño. Y después como tuve ayudante, ellos decían, ¿cómo que le dice Mario José? Abuela Flor, él me decía. Y ellos me llaman, lo que cuando algunas veces los amigos de Enrique iban y me ayudaban para jugar con ellos, para Abuela Flor, todavía me llaman Abuela Flor. Bien. Nos queda un minuto y siempre terminamos con esta pregunta. ¿Cuál es la Venezuela que a usted le gustaría que disfrutaran sus nietos? Ay, Dios mío. Una Venezuela en crecimiento. Que haya amor, educación, es lo primero. Educar para poder tener esa Venezuela en crecimiento. Si hay educación, hay crecimiento. Porque con la educación tenemos que tener amor y enseñar respeto. Y la actitud, tener una actitud de que yo voy a hacer esto, emprenderla, pero con una actitud, pero que haya amor a lo que yo voy a hacer. A lo que yo voy a hacer. Como le digo yo, todavía a mi nieto, porque ya tengo un nieto que es un jornalista. Mi primer nieto. José Rafael. Mi tocayo. Sí, señor, es jornalista. Y siempre le digo yo, primero que tengan un corazón que haya amor. Si tú que elegiste esa carrera, tiene que haber amor a esa carrera. Y el respeto hacia los demás. Ser humano. Ser humano. Así es. Bueno, agradecemos muchísimo. Faltó mucho. Bueno, pero el tiempo es implacable. Exacto. Agradecemos muchísimo a la profesora Flor Roque de Torres por haber permitido hoy que mostráramos su rostro y contarnos parte de la historia de su vida. A ustedes, gracias por la audiencia y será hasta una nueva oportunidad en que
les mostraremos un nuevo rostro y conocerán una nueva historia. Rostros que dejan huella es un obsequio de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la Montaña de los Sueños. Campo Rico es la marca. Centro Odontológico de la doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida. Puragua Express, Fumigaciones Mahoma, Asociación Cooperativa Cicerca, Fundación Civismo.